Hola, buenas noches. Estamos a 28, bueno, realmente estamos ya a 29. Hoy hemos empezado nuevamente más tarde el programa de Confirmado la Moncloa. Ya estamos pues a viernes 29 de enero. Hoy los titulares se van a centrar en el tema de las elecciones catalanas, el primer punto, donde vamos a ver los movimientos que hay en ese tema. Vamos a hablar posteriormente, vamos a seguir un poco, pero muy poquito, con el tema de Vox. Ya hemos hecho casi un especial dedicado a ellos, a su decisión de ser, como dice algún diario, el salvavidas del gobierno. Vamos a seguir explicándolo porque hay gente que parece que no lo ha entendido todavía. Hablaremos del tema de las vacunas y las nuevas medidas de la Unión Europea para evitar la venta de las vacunas y, como no, vamos a hablar de la crisis económica que cada vez se hace más evidente. Vamos a poner algún ejemplo de la situación actual. Vamos ya pues a empezar, para no dilatarnos, que es tarde, y llevamos ya 3 programas en el día de hoy. Vamos a empezar con las elecciones catalanas. La primera novedad, una novedad que se podía leer entre líneas. Decíamos hace unos días que el PP trasladaba de forma efusiva a Pablo Casado a las elecciones catalanas como un revulsivo, y el invento ha durado 24, 48 horas. Ahora el movimiento es trasladar a Isabel Díaz Ayuso a Cataluña, con lo cual confirma algo que llevamos tiempo diciendo. El verdadero referente en el PP no es Pablo Casado ya. Quien mueve gente, quien consigue votos, es Isabel Díaz Ayuso. Al menos en este movimiento parece que el PP ha adivinado algo. Ya veremos si ese pequeño movimiento es fruto de Alejandro Fernández, el candidato del PP, o es fruto simplemente de la decisión de alguien que ha decidido que para ganar votos, Casado, vamos a ser sinceros, no sirve. Y eso es algo que hay que dejar muy claro. Pablo Casado es una rémora actualmente en el PP, por mucho que algunos insistan, por mucho que tenga algunas victorias pírricas, y seamos sinceros, al final la clave en las elecciones es conseguir votos. Y Pablo Casado parece que no suma, sino incluso que resta. El movimiento de Isabel Díaz Ayuso está claro. Van a intentar conseguir más votos, van a intentar mover a ese PP y van a intentar evitar el sorpaso de Vox en Cataluña, que vamos a ver con el patinazo de hoy en el Congreso si tiene más opciones o menos opciones. Empezamos la campaña electoral catalana, recordemos, con un tema fundamental, el tercer grado, los políticos presos, que en principio nadie les impide hacer campaña. Con lo cual no se sorprendan si en los próximos días vamos a ver a, por ejemplo, Oriol Junqueras haciendo campaña electoral. Algo que creemos que el Tribunal Supremo deberá tomar medidas porque, lo hemos dicho alguna vez, si a ti te condenan, y vamos a poner otro ejemplo de delito, por un delito te pueden condenar por los mismos años por violar a alguien, lo que no puedes decir es, me sigue gustando violar y voy a seguir violando, y que encima te dejen en libertad y te dejen explicar cómo violas y por qué violas. Hombre, suena cuanto menos extraño. Esperemos que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre este movimiento de la Generalitat con el tercer grado. Problema, como siempre, que veremos los timings y veremos si lo puede anular antes de acabar la campaña o debe anularlo en medio de la campaña, lo cual ya veremos si es producente o contraproducente. Recordemos que esta campaña se inicia ya y que en principio tiene una fecha clave, que es el día 8, donde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como muy tarde, debe decidir si habrá elecciones o no. Ya hemos comentado que estas elecciones serán totalmente anormales. Recuerden que para votar, si tienes positivo, tienes que hacerlo a partir de cierta hora con los miembros de la mesa electoral con trajes EPI. Todo ridículo, porque ya hemos dicho que con simplemente un detalle como ese rompe la Constitución en el sentido de que identifica a la gente que está enferma como si fueran apestados. Vamos a ver eso, cómo se mueve, cómo se gestiona movimientos, va a desenvolverse toda la clase política catalana, toda la clase política, española en estas elecciones. No solo va a ser el tema de Casado y Ayuso, también Sánchez, también Abascal, todos van a venir para intentar hacer estas elecciones un poco diferentes. Curiosamente, van a venir todos en un momento que en Cataluña no puedes moverte de municipio. Pero bueno, en fin, esto son las elecciones, esto es la fiesta, dicen algunos, de la democracia, esto vamos a ver cómo transita. Mientras entramos en el siguiente titular, el tema que hemos
tratado con profundidad esta tarde el tema de Vox. Parece que hay gente que todavía no lo ha entendido. Ya no hablamos de los maleducados, sino la gente que en principio parece no entender de qué va esto. Y está claro, volvemos a insistir en lo que hemos dicho a la tarde. Hoy no se votaba que llegaran los fondos o no. Hoy no se votaba, si hubiera sido como en el caso que ha hecho de Vox, votando de la mano, vamos a decirlo así claro, de Bildu, no se votaba que llegara el dinero antes a empresas autónomos. No, se está votando la gestión del dinero que va a llegar en junio. Algunos han querido confundir a la gente, los poco intelectualmente, vamos a decir, capacitados, no han entendido todavía el tema, siguen con sus ataques, con sus insultos, con sus tonterías. Les hemos invitado obviamente a que, para tonterías, que hagan el favor de irse y retirarse, no hay ningún problema. Lo tienen en el programa de la tarde, no vamos a insistir mucho en el tema. Confirma un poco lo que hemos dicho alguna vez, de que los partidos venden más ilusiones de las que saben hacer y que en muchas ocasiones se equivocan de una forma grave. Hemos recibido, y no hablamos de uno, dos, decenas o cientos de mensajes de votantes de Vox, no nos lo vamos a creer que lo eran, diciendo que están desilusionados, algunos incluso que van a dejar el partido, porque al final lo que no entienden es que directamente, vamos a decirlo con claridad, han apoyado al gobierno que se están pasando el día criticando. Sí, a ese gobierno que ha cerrado los negocios, a ese gobierno responsable, directo e indirectamente, de más de 100.000 muertos, ese gobierno que se han pasado el día criticando, y cuando llega el momento clave, nadie sabe todavía por qué, algunos lo podemos intuir y lo hemos explicado a la tarde, se han dedicado a apoyar a Sánchez. Bueno, ya dará una explicación Vox, ya hemos dicho de que no todos los diputados estaban de acuerdo con lo que ha pasado, veremos si se pasa página o si efectivamente es un partido democrático y alguien pide responsabilidades. Está claro que ha sido una situación confusa que, por cierto, ha llevado a Vox por primera vez en mucho tiempo a la portada de todos los diarios. Hombre, si ese era el fin, lo han conseguido. Pero claro, el fin de Vox, que parecía estar subiendo en las encuestas, es pactar con el gobierno, ayudar al gobierno con una mentira, como hemos dicho, diciendo que así llegaría antes el dinero, lo cual es falso. Pues vaya usted a saber por qué lo han hecho, por qué lo han dejado hacer. Sinceramente, sorprende mucho esta actitud, no la entiende nadie y el análisis pues la entiende menos todavía. Cuando uno está en una buena posición, parece extraño suicidarse con sus votantes. Y está claro, vamos a explicarlo con claridad, que esa decisión no va a generar que aparezcan votantes de ningún partido a sumar al suyo. ¿Qué piensan? ¿Que van a venir los votantes de Ciudadanos que han votado que no, los votantes del PSOE o los votantes del PP? Pues parece precisamente que no van a venir. Parece más una medida que lo que va a hacer es alejar a algunos votantes, por no decir bastantes votantes, de su línea. Incluso hay gente que ha dicho directamente, se ha aventurado a decir que una decisión como la de hoy puede significar una pérdida de 10 a 15 diputados. Nosotros no entramos en esas valoraciones porque no parece serio, pero sí que reconocemos que es una medida que parece francamente equivocada y sobre todo lo que más sorprende, digamos, es la actitud prepotente, la actitud de chulería, la actitud de controlar las cosas cuando uno está en el error. Cuando uno se equivoca, pues no pasa nada. Oiga, señores votantes, nos hemos equivocado, habíamos calculado una cosa y ha salido mal y se nos ha girado en contra. Y seguramente mucha gente lo aceptaría como un momento de humildad. Pero lo que no se puede hacer es intentar engañar al votante y no votante Vox diciendo que si no hubieran votado a favor, no llegaría el dinero. Falso. Si no hubieran votado a favor, tardará menos el dinero en llegar. Falso. Ambas cosas, solamente hay que leerse el Real Decreto, solamente hay que leerse la información de la Unión Europea para darse cuenta de que en ese punto el partido de Abascal está mintiendo. ¿Cuál es el motivo de esa mentira? Estrategia electoral. ¿Que tienen algún nuevo asesor que les ha dicho que era el camino correcto? Pues parece, en cualquier caso, que se han equivocado, como dicen muchos de sus votantes en redes y como dicen muchos de sus votantes en privado. Los errores en política pueden ser menores o graves, y este parece uno grave. Apoyar a estas alturas al gobierno de Sánchez, y no porque haya que decirle a todo que no, sino como hemos explicado por incluso el propio contenido del Real Decreto que va a gestionar los fondos europeos, dejando todo en manos de la administración pública como
organismo para crecer y reforzarse, olvidando, como pide la Unión Europea, curiosamente, que el dinero se invierta en empresas privadas y en autónomos. El gobierno ha preferido apostar por otro tema y Vox, junto, por ejemplo, el voto de Bildu, que algunos no lo acaban de asumir, pues sí, están en el mismo lado en esta votación del Congreso que Bildu. No pasa nada, oiga, cada uno es como es, cada uno que asuma su propia responsabilidad. Insistimos en lo que hemos dicho a la tarde, aquí opinamos, a quien no le guste la opinión y quiera banderitas izadas, banderitas al aire, pues que busque otro canal. Aquí simplemente explicamos lo que vemos, las historias que sabemos y que creemos interesantes, y a partir de ahí cada uno puede decir lo que considere oportuno. Nosotros no vamos a cambiar, nosotros a estas alturas, lo hemos dicho muchas veces, no vivimos de esto, pero sí intentamos ser formales con la opinión. Y vamos a seguir siéndolo. Y un día toca criticar a uno, un día toca criticar a otro, otro día toca criticar a otro. Algunos eso le llamamos democracia. Otros prefieren el partidismo, solo criticar a un bando y defender a ultranza a los suyos. Para nosotros esos son simple y llanamente fanáticos. Y los fanáticos, obviamente, tienen su escenario, pero habitualmente no es nuestro canal. Y hablando de cosas extrañas, nos vamos a la decisión de la Unión Europea que está para prohibir la venta de vacunas a terceros países. Eso que ha hecho hace poco España con Andorra. Pues la Unión Europea no parece estar muy convencida de esa línea argumental y va a trabajar en ese tema en las próximas horas. Igual que ha tenido la bronca con AstraZeneca por el tema de las supuestas ventas de vacunas comprometidas a la Unión Europea a terceros países, Israel y el Reino Unido, parece que la Unión Europea empieza a intentar imponer, no sabemos si ese modelo, pero sí un modelo de gestión eficaz de que si tú firmas un contrato hay que cumplirlo. Esto no es el Mediterráneo, esto es un lugar serio, estamos hablando de muchas vacunas, estamos hablando de muchos muertos, y hay que hablar de la realidad, y la realidad es que ya era hora que la Unión Europea picara la mesa porque es un cliente importante y no se dejara pisotear por terceros. La Unión Europea debe ser fuerte, ha de ser grande y unida, pero está claro que si cada uno juega su papel individual no vamos a ningún lado. Y en ese sentido apostamos por ese refuerzo de la autoridad de la Unión Europea y que tome las medidas oportunas. Y si es contra una empresa privada, pues que lo sea. Pero lo que está claro es que ningunear a la Unión Europea es ningunear a todos y cada uno de nosotros. Y vamos con el último tema del día. No podemos dejar de olvidar lo que realmente está matando la sociedad, la economía. La crisis económica sube, sube, sube. Los datos de la EPA ya nos llevan por encima de 5 millones de parados sin contar los ERTE. Podríamos estar prácticamente en un 30 y pico, 40% de la población activa actual en España está parada, vamos a decirlo así de claro, es decir, estamos hablando de cifras. Parada quiere decir no que estén en las estadísticas, sino en ERTE o paro. Estamos hablando de que podemos sumar sobre 7 millones, sobre casi 19 millones de personas trabajando, es decir, un modelo insostenible. Mientras la realidad es la que es. Hoy uno que se ha dedicado o ha tenido la suerte de hablar con gente que está en la calle, vamos a decirlo así, en este caso con gestores, le informaban de situaciones espeluznantes, hasta en la propia Barcelona, gente que tiene 4, 5, 6 locales y no se piensen que son millonarios, no, gente que ha invertido en tener locales, que ha pasado de tener los 6 locales alquilados a buen precio a tener un solo local alquilado. Y alguno de los que les piden ofreciéndole la mitad de lo que cobraba antes. Esa es la realidad en el mundo de los locales. En el mundo de la vivienda, 3/4 de lo mismo. Descensos del 20 al 30% de los precios en las principales capitales, Barcelona o Madrid. Pero no solo eso, estamos hablando de que muchos inversores pequeños tenían un piso que alquilaban. Negocios como, por ejemplo, el modelo de alquilar habitaciones, por decir un ejemplo claro, que encuentra ahora la competencia de las habitaciones de hoteles. Es decir, todo el mundo está cambiando el mundo este del inmobiliario y el mundo de los locales también. Es decir, nos comentaban que ahora era más interesante casi reconvertir el local en vivienda, aunque no tenga cédula de habitabilidad, en el caso aquí de Barcelona, y venderlo como vivienda. Para, por ejemplo, un autónomo que paga el IVA y no necesita la cédula y puede vivir con las dos cosas.
Estamos entrando en un momento complicado donde el boom inmobiliario de hace años parece que ya no tiene lugar, donde la situación económica cada vez va a ser más grave. Recordemos la renovación de los ERTEs, recordemos que esto se alarga durante meses, pero la realidad es la que es. Los locales cerrados, los negocios cerrados, algunos expertos de la OMS pidiendo de que hay que cerrar todavía más, hay que volver a una cierre como en marzo, la nueva ministra Carolina Darias diciendo de que no va a ser así, las autonomías exigiendo nuevos cierres, y al final lo hemos dicho, hay que ceñirse a las cifras, y las cifras son las que son. Uno compara las cifras de los muertos en marzo y en abril con las de ahora y no hay nada que comparar. Estamos hablando como si fuera una gran, vamos a decirlo así con claridad, una gran ola con una pequeña olita, que puede crecer a más, nadie lo discute, pero la realidad actualmente es la que es. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Nosotros, como decimos, vamos a seguir informando, vamos a seguir explicando historias, vamos a seguir diciendo las cosas que pensamos, molesten a uno, molesten a otros. Pueden, como siempre, compartir el vídeo. Les invitamos a ver a aquellos que no tengan claro todavía el tema de la votación de Vox hoy, el vídeo de la tarde, donde creemos que es bastante claro, está prácticamente dedicado a ese tema. Les invitamos, como siempre, a colaborar con nuestro canal, en el Patreon, en el canal o por transferencia. Nos vemos mañana a primera hora. Hoy un día agotador, tres programas largos aparte. Y como siempre decimos, seguimos.